el estudio del capítulo 3 de Daniel. Vamos a buscar allí en las Biblias, en el capítulo 3 de Daniel, los últimos 3 versículos, del 28 al 29. Y yo voy a leerlo y usted lo sigue con la vista. Capítulo 3, los últimos 3 versículos, con eso vamos a terminar este capítulo 13 en esta noche. Repito por última vez, Daniel capítulo 3, versículos 28 al 30. Bueno, vamos a leerlo todo junto. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te pedimos ahora que nos uses como instrumento para dar este estudio y que prepares nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir la enseñanza de tu palabra. Gracias por todo lo que tú has hecho en este ministerio hispano y por todo lo que sabemos que seguirás haciendo. Gracias por tu amor y tu misericordia, y sé con aquellos que no pueden estar con nosotros, sobre todo con los que están enfermos, están atribulados o quizás pasando por algún momento difícil. Ahora que tu paz y tu amor repose sobre cada uno. Gracias por tu amor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, nos quedamos la vez pasada en las 4 tácticas que usó Nabucodonosor para que la gente viniera a adorar la estatua que él había hecho. Y dijimos que esa estatua, que era de unos 27 metros aproximadamente y casi 13 metros de ancho, la había hecho para representarlo a él y que la gente lo pudiera ver a él como un Dios en la tierra. Y fue objeto de su vanidad, de su egocentrismo y por todo el poder que él tenía. La primera influencia que usó, que la vimos ya, fue la influencia de los valores materiales. La segunda fue la influencia del liderazgo y la tercera fue la influencia de la música. Y vimos que eso había dado resultados. Hoy vamos a hablar de la influencia de la amenaza. Bueno, la influencia de la amenaza siempre ha dado resultados porque la amenaza intimida. Y casi todos los dictadores en el mundo, todos los dictadores del mundo usan la amenaza, precisamente para que lo sigan, para que lo respeten y para que él pueda continuar en el poder. Nabucodonosor impuso la adoración de su imagen a fuerza de represalias. Miren, no hay nada que intimide más que usted lo amenacen, aunque no se cumpla la amenaza. Lo amenazan: te vamos a matar, o te vamos a quitar lo que tiene, o vamos a hacerle daño a tu familia. Inclusive cuando hay un secuestro, precisamente lo que usan es la amenaza. Y entonces, pues, si no se paga el rescate, ellos dicen: vamos a hacer esto y aquello. Así que él impuso la adoración, no solamente usó la influencia de los valores materiales y la influencia del liderazgo y de la música, sino que también que usó la influencia de la amenaza. Dice allí el versículo 6, acuérdense que estamos en el capítulo 3, no tienen que buscarlo, pero estamos en el capítulo 3 de Daniel. Cualquiera que no se postre, era bien clara la orden, cualquiera que no se postre y adore inmediatamente, por supuesto la estatua de oro, será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. O sea, la amenaza no era nada halagadora, era una amenaza bien fuerte. Ustedes saben que una de las cosas que más dolor causa es las quemaduras, ¿verdad? Imagínense un horno de fuego ardiendo. Bueno, esto se practicó en el primer siglo, después muchos siglos después de Nabucodonosor, cuando los cristianos los quemaban vivos en las hogueras, ¿verdad? Y se usaba también en estos imperios paganos, no solamente en el imperio de Babilonia, sino en el imperio medo-persa, en el imperio griego, en el imperio romano. Pero la amenaza era seria, y lo terrible de esta amenaza es que ellos podían verla. O sea, no era una amenaza que estaba dicha
como hoy que se dice quizás por la televisión o se dice por el internet. Era una amenaza en vivo y como decimos ahora, a todo color, pero estaban viendo el horno. O sea, no era algo irreal. El horno estaba allí bien cerquita de la estatua, porque precisamente se había hecho para eso, que todo el que no lo adorara, pues, por la intimidación, por la amenaza, fuera echada en el horno de fuego. Durante el imperio del anticristo, los 3 últimos años y medio, el anticristo va a hacer lo mismo. O sea, el que no adore la imagen, que él va a ser para que sea adorada, pues va a ser también intimidado y va a ser amenazado con grandes cosas. Ahora, vamos a ver los resultados del plan de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor tenía un propósito, que la gente lo reconociera como un Dios, sabiendo de que él no era Dios. Hoy mucha gente pues quieren que nosotros dejemos al único Dios verdadero para adorar a otros dioses. Puede ser la fama, puede ser el poder, puede ser el dinero, puede ser ¿cómo se llama? El poder que puedan tener o la influencia que pueden tener. Pero vamos a ver los resultados del plan de Nabucodonosor. En efecto, todos adoraron la imagen de Nabucodonosor. O sea, dio resultado. Usó la música, o usó los materiales preciosos, usó el liderazgo, porque era el rey, el emperador de aquel imperio, o el rey, y dice que todos adoraron la imagen. O sea, todos se doblegaron. Eso es lo que pasa en el mundo. En el mundo, pues, tristemente, cuando se imponen regímenes que son dictatoriales y los obligan, la mayoría, para no buscar su problema, pues adora lo que tenga que hacer y se postra, ¿no? Y obedece lo que tenga que obedecer. Ahora, vamos a ver lo que dice el pasaje. Dice, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro. Acuérdense que no solamente eran los babilonios, vinieron de todos los pueblos, naciones y lenguas vecinas. Fíjense qué clase de poder tenía Nabucodonosor. Acuérdense que era el imperio que regía en aquel entonces. Dice que todos se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. O sea, él se sentía contento. Bueno, yo hice la estatua. Acuérdense que hablamos ya que el valor de la estatua era posiblemente hoy en día de billones o cientos de millones de dólares. Y entonces dijo, bueno, la inversión no fue mala. Logré lo que yo quería. Todos llegaron y se postraron. Pero él no esperaba lo que sucedió. Y esa es la parte que viene como enseñanza para nosotros. Siempre va a haber en el mundo un pequeño grupo, una manada pequeña, como dijo el Señor, que no va a seguir a la mayoría. Hay un pasaje que dice así, no sigamos a los muchos. Los muchos nunca han tenido la razón. O sea, las multitudes nunca han tenido la razón. Nunca, en toda la historia de la humanidad, desde que el hombre pecó. Las multitudes cuando la Torre de Babel no tenían la razón. Las multitudes que siguieron esos grandes imperios tampoco tuvieron la razón. Las multitudes que siguieron a los grandes dictadores del mundo tampoco tuvieron la razón. Los únicos que han tenido la razón fueron aquel pequeño grupo que siguió a Jesucristo, o en el tiempo antiguo aquel pequeño grupo de profetas y de temerosos de Dios que seguían al único Dios verdadero. Pero siempre fueron los menos. Nunca las multitudes han tenido la razón. Escúchelo bien, nunca las multitudes han tenido la razón, ni la van a tener tampoco, porque nunca las multitudes van a buscar la verdad. Y eso es lo que tenemos que aprender, porque tiene que ver con nosotros. La única excepción fue el acto valiente, decidido de los 3 jóvenes hebreos, compañeros de Daniel. Acuérdense que el número 3 significa Dios, ya cuando dimos el significado de los números. Imagínense 3 jóvenes hebreos en medio. Imagínense cuántos habían allí. Bueno, yo voy a hacer un cálculo. No estoy diciendo una cifra exacta porque la Biblia no lo dice, pero estoy seguro que allá había decenas y decenas de miles de personas. Y entonces eran aquellos 3 jóvenes, solitos. Dijeron, nosotros no vamos a adorar la estatua. No es que lo dijeron, es que lo demostraron. Porque acuérdense que cuando él dijo que se postren, la gente se postró. Pero entonces, ¿qué pasaba? Que cuando la gente se postraba, se arrodillaba, se ponía en tierra, ¿qué pasaba? Que el que no se postraba quedaba de pie. Y los únicos que quedaron de pie fueron aquellos 3. Yo me imagino que ellos, en su naturaleza humana, miraron así de rojo para los lados. Oye, todo el mundo se ha postrado, menos nosotros. Bueno, déjenme decirles algo que me pasó a mí cuando yo estaba en el servicio militar. Ustedes recuerdan que el domingo estaba aquí un hermano en la fe y amigo de la infancia, él se llama Gilberto Sánchez.
Nosotros tuvimos que ir al servicio militar en Cuba o algo que era como el servicio militar. Y yo recuerdo, habían a veces reunían varias compañías y reunieron como a 300 soldados o 300 movilizados. Nosotros no éramos soldados. Y entonces dijeron, ¿quiénes aquí creen en Dios? Que levante la mano. ¿Cuántos ustedes creen? Había muchos que creían en Dios. ¿Cuántos ustedes creen que levantaron la mano? Gilberto y yo nada más. 2 nada más. Pero Dios nos dio la valentía. Y eso nos costó que de ahí en adelante trataron de amenazarnos, de que nosotros nos apartáramos de la fe, a tal grado que nos prohibieron hablar el uno con el otro. Y nos separaron. Pero estos 3 jóvenes hicieron lo mismo. ¿Por qué? Porque era el poder de Dios. No es porque Gilberto y yo fuéramos valientes, era porque era el poder de Dios. Yo no podía en ese momento decir, no levantar la mano y decir, no, yo no creo en Dios. Yo sí creía en Dios. Y yo seguía a Dios. Ya hacía muchos años que yo seguía a Dios, igual que Gilberto, o sea, no lo íbamos a negar. Pero estos 3 jóvenes hebreos conocieron a su Dios desde que eran muy pequeños, porque se lo habían enseñado en su casa. Pero era un acto valiente, porque ellos hubieran podido decir, bueno, estamos lejos. Inclusive Daniel no estaba con ellos en este momento. Hubieran podido decir, bueno, de todas maneras vamos a seguir la corriente, ¿qué más da? Y después le vamos a pedir perdón a Dios. No, ellos estuvieron dispuestos a correr el riesgo y no adorar. Nabucodonosor entonces, cuando vio esto, habló y les dijo, porque Nabucodonosor quiso todavía intimidarlos más. Fíjense, imagínense, pusieron este serial de El Rico y Lázaro, que era del tiempo del rey de Babilonia, y Daniel y sus 3 amigos, y esto lo hicieron muy bien en la serie por televisión, lo hicieron muy bien. Pero Nabucodonosor dijo, ¿cómo es posible que siendo yo el rey, el emperador, el grande del imperio babilónico, estos 3 jóvenes no se vayan a postrar? Porque todo el mundo lo había hecho, inclusive entre esos habían reyes que habían venido con las naciones de grupos de reinos que habían, y los capitanes de esa gente, todos se habían postrado. Y entonces él quiso decir, bueno, yo voy a hablar ahora, voy a ver si esto es ahora, yo hablando, ellos se intimidan. Entonces habló Nabucodonosor dirigiéndose a estos 3 jóvenes. Imagínense un rey dirigiéndose a 3 personas, porque cuando usted lea la Biblia, cuando yo leo la Biblia, yo me trato de meter allí, o sea, de estar en el escenario, porque no es lo mismo usted leer la Biblia y no sumergirse o introducirse en el escenario bíblico. Estaban rodeados de enemigos y este era el rey hablando. O sea, no era un emisario del rey, no era el gobernador, no era el jefe del ejército, no era el primer ministro, era el propio rey. Y le dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que os he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos. Es como yo digo que él se quiso dar de bueno. No, les voy a dar una oportunidad a esta gente para que recapaciten y no tener que meterlo por horno de fuego. Estáis dispuestos, porque si no la adoráis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor. Ahora, antes de ver lo que ellos le respondieron, acuérdense que ellos estaban frente al rey. El horno estaba a cierta distancia, no muy lejos, estaba ardiendo. El calor posiblemente se sentía, el vapor de ese horno se sentía. O sea, que no era cuento. Había que tener un poder de Dios en su vida grande para poder decir, voy a permanecer fiel al Dios. Entonces dice que ellos respondieron al rey diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Cuando yo leí este pasaje por primera vez, después con el pasar de los años, ellos aquí dieron una profecía, porque realmente ellos no sabían lo que iba a pasar, pero realmente Dios lo iba a librar. Pero ellos simplemente dijeron, sin saberlo, Dios los usó, porque Dios ya sí sabía que los iba a librar, y de tu mano, oh rey, nos librará. O sea, como algo que Dios podía hacer. Pero fíjense lo que ellos le dijeron, esto es maravilloso. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, o sea, si Dios no nos libra, no vamos a servir a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, Dios nos puede librar, pero si no nos libra, nosotros no vamos a adorar la estatua. Es una firmeza tremenda, porque esto tenemos que aplicarlo en nuestra vida cristiana, porque
miles, millones de cristianos han dado su vida a través de esta historia de 2000 años de cristianismo. Que con simplemente decir no creemos. Por ejemplo, hay grandes líderes, o mejor dicho, grandes mártires del cristianismo, como Policarpo, solamente tenían, y otros más, Esteban, del tiempo bíblico, solamente tenían que decir, no, yo no creo en Cristo. Simplemente negarlo. Y no hubiera pasado nada. Así que ellos en verdad tuvieron una fe en su Dios. Acuérdense que la fe en Dios es una relación diaria, ¿verdad? Porque esto no lo podían decir ellos si no tenían una seguridad plena. Nosotros sabemos al Dios al quien servimos, ¿verdad? Eso fue igual que cuando Moisés, ¿verdad?, se enfrentó al faraón. Y él sabía que no era fácil enfrentarse al faraón, que el faraón había esclavizado al pueblo de Egipto y lo había tratado de exterminar por 400 años. Pero él le llevó palabra de Dios. Así que dijo, no vamos a adorar la estatua que has levantado. Este hecho histórico tiene varias enseñanzas, porque eso es lo que nosotros tenemos que entender. Todo pasaje bíblico, sea del Antiguo o del Nuevo, tenemos que aplicarlo en nuestra vida espiritual. ¿Tiene mensajes de Dios para nosotros el Antiguo Testamento? Sí, y mucho. Igual que lo tiene el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. El mismo Dios que inspiró a los que escribieron todo el Antiguo Testamento fue el mismo Dios que inspiró a los que escribieron o completaron el Nuevo Testamento. O sea, Antiguo y Nuevo Testamento es obra de Dios. Así que esto tiene varias enseñanzas. El primero, siempre habrá un remanente fiel que nunca claudicará de su fe en Dios. Eso lo demuestra. Allí solamente eran 3, pero esto nos enseña algo. Siempre va a haber un remanente fiel que nunca claudicará de su fe en Dios. A través de la historia, muchos han claudicado. En mi vida cristiana yo los he visto, usted también los ha visto. Y no estoy hablando de simples cristianos, aunque cuando digo simple cristiano, entiéndame, no estoy hablando de que el cristiano sea simple, no. Estoy hablando de cristianos que quizás no tenían cargo, que eran simplemente cristianos fieles, pero simplemente miembros de una iglesia X. Estoy hablando de pastores, de evangelistas, de líderes convencionales que claudicaron de la fe. Y lo vamos a seguir viendo, pero eso no puede amenguar mi fe. Mi fe no puede menguar porque otro abandone, porque el que sí nunca me va a abandonar ni nunca me va a traicionar es Jesucristo. Pero siempre habrá un remanente fiel. Lo hubo en el tiempo antiguo y lo hubo en el primer siglo y a través de todos estos siglos del cristiano. Jesús dijo, muchos son llamados, pocos escogidos. A muchos se les predica el evangelio. Pocos son escogidos, y esa palabra pocos escogidos tiene dos acepciones, ¿verdad? Escogidos para salvación, pero también escogidos para su obra, o sea, y también habla de que a muchos se les predica el evangelio, pero no lo reciben. Siempre ha sido la minoría. Miren, hablamos el otro día del milenio. En el milenio yo creo que va a haber muy pocas conversiones, posiblemente ninguna, con Cristo reinando en Jerusalén. Pero es que en el tiempo bíblico Cristo estaba en la tierra, en su ministerio terrenal por 3 años y medio, creyó la minoría. Cristo fundó la iglesia no con 5,000, fundó la iglesia con 12. Después de esos 12 llegaron a 120 cuando el día de Pentecostés, y después empezaron las conversiones aquellas. En unas se convirtieron 3,000, en otras 5,000, pero después la iglesia fue creciendo paulatinamente. Siempre han sido los pocos. Ahora, en aquel tiempo 5,000, ¿qué era? Una manada pequeña. Porque estamos hablando de que en entonces los que seguían los dioses paganos eran millones, decenas de miles de personas. Así que Cristo dijo, muchos son llamados, pocos escogidos. En el tiempo del anticristo habrá también un remanente fiel que no va a claudicar. Dice allí, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes son estos? Los que se convirtieron durante el tiempo de la gran tribulación. ¿Qué pasaba al que no se ponía la marca o en la frente o en la mano? Era decapitado, le cortaban la cabeza. Pero ellos siempre, hubo un remanente, siempre lo habrá, lo va a ver en ese tiempo. Claro, en el reino eterno de Dios, acuérdense que va a haber millones que van a adorar a Dios en su reino, van a haber millones de redimidos, pero estamos hablando millones de redimidos de los 6,000 años de historia del hombre, porque acuérdense que también en la antigüedad la gente era redimida. ¿Por qué? Por la fe. La fe de Abraham le fue contada por justicia, la fe en el Mesías,
y después de que vino Cristo, la fe en Cristo. Así que en el tiempo de Cristo también ese remanente se va a mantener y van a pagar con su vida la fidelidad, porque no van a ser marcados. En el tiempo de Nabucodonosor eran echados en el horno de fuego y en este tiempo le cortaban la cabeza. Pero ellos preferían, imagínense, porque no solamente vamos a pensar en personas mayores, eran personas jóvenes. Estos eran jóvenes, los que en este tiempo no eran ya con una mayoría de edad muy ancianos. Posiblemente estos jóvenes hebreos, cuando esto de la estatua, tuvieran unos 30 o 35 años, así que eran jóvenes. Estamos hablando en el tiempo del Anticristo, va a haber jóvenes que dicen, no, nosotros preferimos morir antes que claudicar de nuestra fe. Ahora, no hay que ir muy lejos. ¿Es posible que esto suceda hoy? Sí. ¿Se acuerdan del suceso de Columbine? Simplemente llegó allí y les ponían las pistolas, solamente tenían que decir, no, niego a Cristo, pero no negaron a Cristo, los mataron. Sucede en estos días también, por la fe en Cristo, porque dice Cristo que el que ama su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. O sea, el poder de Dios nos va a dar la capacidad de estar firme frente a una amenaza real, como esta. En este caso la de los 3 jóvenes y en este caso cuando ven el tiempo del Anticristo y de los que han muerto en todos estos 2000 años de cristianismo. Ahora, lo segundo es que siempre habrá un remanente que guardará fielmente a la palabra de Dios. Siempre va a haber un remanente que va a guardar fielmente a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué está pasando hoy en día? Que la gente no está guardando la palabra. Entonces la palabra está siendo cambiada, modificada a conveniencia. Pero siempre va a haber un remanente que va a guardar la palabra. Cuando yo conocí al Señor, yo hice un compromiso con Dios. Y yo le dije, yo voy a guardar tu palabra, me pase lo que me pase y me cueste lo que me cueste. No me importa lo que me ofrezca o no importa la amenaza que me haga. Ahora, cuando yo digo eso, que usted también, yo estoy seguro que lo ha dicho, es porque confiamos en Dios. Porque yo no puedo cambiar ni modificar la palabra de Dios. Cuando uno está dentro de un régimen dictatorial, siendo creyente, a uno le usan la amenaza. Pero si usted se mantiene firme, usted va a lograr que el que le amenaza es el que sale doblegado. Dice, no, con este no hay arreglo, lo tengo que matar. Bueno, mátame. Muchas veces yo le digo, bueno, mire, ¿sabes lo único que puedes hacer? Matarme, pero no me puedes cambiar mi mente ni mi corazón. Porque mi fe está puesta en Dios, punto, más nada que eso. Entonces muchos cristianos han pagado con su vida. Así que siempre habrá un remanente que guardará firmemente la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios no la podemos cambiar bajo ningún concepto, por ningún tipo de influencia. La palabra de Dios es palabra de Dios tal como ella es. Y como yo siempre digo, sin cambiarla, sin modificarla, sin adaptarla, sin añadirle y sin quitarla. Así que siempre habrá un remanente que guardará la palabra. Fíjense, en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, el Señor le dijo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Y esto es una alusión directa al tiempo de la gran tribulación. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Porque nosotros, dice, vamos a recibir la herencia o la recompensa si con paciencia aguardamos por nuestra esperanza realizada. Así que Dios nos va a guardar de ese tiempo de gran tribulación por su amor. Y eso fue lo que se le dijo a la iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado mi palabra. Dice allí este pasaje de Apocalipsis 3, 10 y 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Tú tienes una corona. Vamos a ser coronados por el Señor, Dios Todopoderoso en su reino eterno. Retén, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Ahora, ¿qué yo tengo que retener? La palabra de Dios. Usted no tiene que, déjame ver si puedo decir esto bien, porque esto sale por Facebook. Usted no tiene que retener la palabra del pastor si la palabra del pastor no está de acuerdo con la palabra de Dios. Eso usted no tiene que hacerlo. Ahora, si la palabra del pastor está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces usted sí te va a retener esa palabra. Pero la palabra que está aquí, retén lo que tiene, retener la palabra de Dios que tenemos, que nos fue dado un día. O sea, esa no la puedo cambiar. Eso es lo que dice. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Ahora, lo otro que aprendemos es que solo se puede adorar a Dios de este hecho de los 3 jóvenes hebreos. Solo se puede adorar a Dios.
Ya hemos hablado de eso, el creyente lo sabe, no podemos adorar a más nadie, no podemos adorar al hijo o a los hijos, no podemos adorar al esposo o al esposo, no podemos adorar a los nietos, no podemos adorar el dinero, no podemos adorar las posesiones, no podemos adorar el conocimiento, no podemos adorar el mundo en que vivimos, no podemos adorar nada de eso, solamente se puede adorar a Dios. ¿Está bien claro? La adoración es una entrega total en alma, espíritu y cuerpo al Señor. Todo te lo merece porque tú eres el creador de todas las cosas. Por lo tanto, el único de adoración es Dios. Ni los ángeles se pueden adorar. Hay gente que adora a los muertos. Bueno, en México ustedes saben que adoran la Santa Muerte. Y yo creo que por eso hay tanta criminalidad. Pero el mundo entero está adorando, no solamente en México, adora la muerte porque estamos en una generación, estamos en una cultura, en la cultura de la muerte. Pero solo podemos adorar a Dios, punto. No podemos adorar a otra cosa. Sí, ¿qué iba a decir? No, hace unos 7 años que mi hermano mayor murió en Nueva Orleans, pues lo llevaron cuerpo presente en la iglesia católica. Todo está bien y todo. De repente el padre de esa iglesia dice, bueno, ya le pueden pedir y rezar al difunto Lutfi. Exacto. No, espérese, me paro yo y te di la palabra. Padre, me fue a la palabra. Como todos los que estaban allí, el padre no hablaba español, pero todos los que estábamos, familia de nosotros hispana, yo me paré y aunque era mi hermano el muerto, les dije, disculpen a todos ustedes, pero no pueden ni pedirle ni adorar a mi hermano muerto. Exactamente, exactamente. A quien le pueden pedir por él, si fue al cielo, es a Dios. O sea, que lo dije porque me dio furia de oír de lo que dijo un padre. Claro. Bueno, esa es parte de la idolatría, ¿verdad? Que los que mueren, y los sacerdotes que mueren y los papas que mueren, uno les pueden pedir y entonces los hacen santos. No, solamente se puede adorar a Dios, no se puede adorar a más nadie. Vamos a ver aquí, Satanás, acuérdense que esto lo usó Satanás. Satanás dijo a Jesús durante la tentación, todo esto te daré si postrado me adorares, porque Satanás sabe que el único que se le puede adorar es a Dios. Satanás lo sabe, pero él estaba tentando a Jesús. Y usted dirá, bueno, y no estaría perdiendo el diablo el tiempo con Jesús. Bueno, él creía que no lo estaba perdiendo porque acuérdense que Jesús estaba en su naturaleza humana. ¿Iba Jesús a caer en la tentación, o sea, a ceder? No, pero el diablo creyó que sí. Y entonces todo esto te voy a dar si postrado me adorares. Y acuérdense que le mostró todos los reinos del mundo, porque los reinos del mundo ahora están en manos de Satanás hasta que llegue su hora y entonces el Señor Dios Todopoderoso sea el Rey de Reyes y Señor de Señores y Jesucristo su Hijo. Dice, Cristo le respondió, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, no puedo adorar a más nadie. Tan sencillo como eso. Miren, hay que tener mucho cuidado, porque yo lo he visto y he tenido que hablar en ciertas casas. Yo sé que a un hijo se quiere mucho, no me lo tiene que decir, pero yo no le puedo hacer un altar en mi hijo en mi casa. Yo he llegado a lugares de personas que han tenido un solo hijo, se le han muerto y le han hecho un altar en la casa. Eso no se puede hacer. Estás adorando a tu hijo. No se puede adorar al hijo, solamente se puede adorar a Dios. Tú quieres tener un recuerdo de él, ok, pero no puedes. Ahora, si tener una foto de tu hijo te es motivo de adoración, bota la foto o quémala. Pero no puedes pecar contra Dios porque solamente puedes adorar a Dios. Es el único que se puede adorar. El Señor le respondió con la Escritura, escrito está, al Señor tu Dios orarás y a Él solo servirás. Ahora, en el encuentro entre el ángel y el apóstol Juan, fíjense lo que sucedió. Yo, Juan, aquel ángel que le mostró todas las cosas, parte de lo que le mostró. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para orar a los pies del ángel. Era un ángel de Dios, no se dice el nombre, que me mostraba estas cosas, pero el ángel me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. O sea que no podemos, si se nos aparece un ángel, no puedo adorar al ángel. El ángel es consiervo mío. No vamos a hacer como los ángeles, no lo digo el Cristo, no se van a casar ni dar en casamiento, sino que seremos como los ángeles. Claro, nosotros vamos a tener cuerpos inmortales, resucitados, glorificados. Los ángeles son cuerpos espirituales, pero juntos vamos a alabar a Dios por los siglos de los siglos. Pero no puedo adorar ni un ángel. Así que suponiendo que se me presente un ángel, no lo puedo adorar. Juan
No es que pecó, es que él se creía que lo podía adorar porque era un enviado de Dios especial para mostrar todas aquellas cosas, pero Juan recibió el testimonio para darlo para el futuro y el ángel le dijo, adora a Dios, no me puedes adorar a mí. O sea, por eso esta enseñanza de la imagen de Nabucodonosor tiene que ver con el tiempo presente. No podemos adorar otra cosa. Si hay otra cosa que se interponga entre mí y la adoración a Dios, hay un problema. Tengo que eliminarlo. A veces tengo que orar o a veces tengo que quitar algunas cosas, pero no puedo permitir que nada se interponga entre mí y la adoración a Dios. Cualquier cosa. Puede ser la televisión, puede ser los bienes materiales, puede ser la riqueza, lo que sea, no puede ser nada. No, nada puede interponerse en mi relación de que yo tengo que adorar a Dios. La adoración a Dios no puede ser, porque de ahí depende nuestra vida espiritual, y eso es lo que Dios quiere, porque Dios nos ha dado todo. El dador de todas las cosas es Dios, y de Él venimos. La victoria final es del pueblo de Dios y está asegurada. O sea, no es una posibilidad, está asegurada. Porque acuérdense que los 3 jóvenes hebreos vencieron, pero tiene un mensaje, que tenía un mensaje de Dios para todos los creyentes a través de todos los siglos que iban a venir después. La victoria final es del pueblo de Dios y está asegurada. Eso es lo otro que aprendemos de este pasaje. Entonces Nabucodonosor dijo, acuérdense que este Nabucodonosor quería que lo adoraran a él a través de la estatua, pero cuando ocurrió lo que ocurrió y vio que el fuego no les hizo nada, dijo, no, este Dios no es como el que nosotros tenemos. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, o sea, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. De Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Ahí sigue el pasaje. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Y aquí viene el versículo 29, porque ese es el 28 y el 30, dice, por tanto, y esto lo decía el rey, decreto, estoy leyendo en el capítulo 3, que todo pueblo, como él era el rey del imperio que gobernaba sobre todos esos pueblos y reinos de alrededor, por lo tanto decreto, escuche bien, que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, él era muy delicado, o sea, él era muy suave, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, sea quemada, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Oye, ¿quién? Yo estoy seguro que nadie se atrevía ni a decir ni ji, ni ja en contra del Dios de los hebreos. Descuartizado quiere decir que te hacían picadillo y te vendían en la carnicería después y hacían hamburguesas. Bueno, eso no se lo estoy diciendo yo, pero era tremendo. Sin embargo, esto lo dijo el rey Nabucodonosor, y cuando usted va al capítulo 4, viene la locura de Nabucodonosor cuando se convierte en animal, precisamente por su prepotencia, porque se olvidó de todo esto después. Aunque algunos creen después al final del capítulo 4 que entonces que verdaderamente hay un encuentro con Dios de parte de Nabucodonosor. Pero con todo esto su corazón todavía no estaba inclinado al único Dios verdadero, y después viene su locura por su vanidad, pero entonces después él al final reconoce que hay un único Dios verdadero, y es el Dios de los hebreos. Así que allí está eso asegurado. La victoria final de los redimidos fue revelada al apóstol Juan, y la tenemos nosotros en nuestra Biblia. Y no habrá más maldición, hablando del reino eterno, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro. De esto se ha hablado mucho. Bueno, hermano, yo creo lo que dice allí. Vamos a ver el rostro de Dios. Ahora, algunos, vamos a verlo a través de Jesucristo. Si lo veo a través de Jesucristo no hay problema, es el rostro de Dios. ¿O qué? ¿Jesucristo no es Dios? ¿Me explico? Sí, porque a veces la gente pierde la visión del mensaje discutiendo este tema. No, pero es que no podemos ver el rostro de Dios. Bueno, ahí dice que voy a ver su rostro. Si es a través de Jesucristo, no sé. Pero si lo veo a través de Jesucristo, lo veo igual, porque Jesucristo es Dios. Punto. ¿Cuál es el problema? Pero ahí dice, y le servirán y verán su rostro. Acuérdense que el trono de Dios va a bajar. Yo creo que lo vamos a poder ver, porque ya no tendremos cuerpos inmortales, ni ojos inmortales. Vamos a tener cuerpos glorificados, inmortales, incorruptibles, glorificados. Claro que podremos verlo, porque en esta condición humana nadie puede ver a Dios y que no muera. Acuérdense que Moisés nunca vio a Dios. Dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios, pero no veía su rostro. Cara a cara quiere decir, conversaba con Dios como usted y yo conversamos ahora. Había una intimidad tremenda.
Pero vamos a estar allí y le vamos a servir y vamos a ver su rostro y su nombre estará en su frente. El nombre de Dios estará en su frente. Y no hará allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ese es el final nuestro. ¿Se acuerdan cuando el encuentro allí cuando ¿cómo se llama? El apóstol Pablo, en ese caso Saulo de Tarso, iba persiguiendo a los cristianos en el camino de Damasco? Y a plena luz del día, posiblemente a las 12 del día, se le tuvo un encuentro con Cristo y la luz lo dejó ciego. Bueno, aquí vamos a ver la luz de Dios en todo su esplendor. Acuérdense que los ojos de Pablo, que se quedaron ciegos por un tiempo y después algunos creen que haya tenido un problema de la vista que le duró por muchos años hasta que murió. Cuando estemos en el reino de Dios, ya estos ojos no van a ser los mismos. A ver si me puedo explicar. Porque si es un cuerpo glorificado inmortal, no me va a dar catarata, no voy a tener miopía, no voy a tener ningún problema de la vista. Y entonces, como es un cuerpo por la gracia de Dios, por el poder de Dios, un cuerpo inmortal, incorruptible, glorificado, santificado, claro que puedo ver a Dios. Pero si es a través de Cristo, no, yo no voy a discutir eso, porque hay gente que se mete en discutiendo eso. Vamos a ver el rostro de Dios. Vamos a ver su trono maravilloso, vamos a ver su luz. Y hermano, eso no lo vamos a ver, digamos, por un momento. ¿Se acuerda que los encuentros en la tierra, el de Moisés con Dios eran por momentos, el de Pablo, el de los profetas era por momentos? Aquí va a ser por la eternidad. Ahora bien, porque hermano, tenemos que aplicar la Biblia. Para entender esto, volvamos al principio. Cuando Dios creó al hombre, ¿qué dice la Biblia? Antes del hombre pecar, que Dios se paseaba por el huerto del Edén. Y el hombre conversaba con Dios. Cara a cara. ¿Cuál es el problema? Claro, el hombre estaba sin pecado. Y si el hombre no llega a pecar, hubiera vivido eternamente. Ahora, ¿no veía a Dios? Bueno, no dice la Biblia que no lo veía. Dice que el Espíritu de Dios y Dios se paseaba por el huerto y el hombre conversaba con Dios. Bueno, eso es lo que vamos a hacer en la eternidad. O sea, Dios va a hacer al final lo que quiso hacer al principio, pero por el pecado, la desobediencia del hombre, lo echó a perder y por eso tuvo que venir Jesucristo. Bueno, esa de la balanza de Dios es el capítulo 5, que lo vamos a ver el próximo miércoles, y que les recomiendo que no se lo pierdan, porque eso tiene una enseñanza tremenda, tanto del tiempo antiguo como para este tiempo. Ahora, cuando usted siga leyendo Daniel, se va a encontrar en el capítulo 4 la locura de Nabucodonosor. Pero va a ver que al final es cuando todos creen que él verdaderamente tuvo un encuentro con Dios. Y quiero leer esto porque no vamos a tocar el capítulo 4, sino vamos a después a dar el capítulo 5. Después de su locura que él volvió de aquellos 7 años comiendo hierba, dice, voy a leer los versículos del 34 al 37 del capítulo 4. Y todos coinciden, yo creo que también que esto fue una verdadera conversión de parte de Nabucodonosor, porque después de esto viene el capítulo 5, que sí lo vamos a ver, que es ese de la escritura en la pared de Belsasar su hijo, que no tuvo cuidado de no usar las cosas del templo y sí las usó, lo que no hizo Nabucodonosor cuando las había traído, porque él sabía que eran santas y había cierto temor de él. Pero fíjense lo que Nabucodonosor dijo, tú puedes leer del versículo 34 al 37, y esto es lo que muchos creen es vamos a decir, la conversión de Nabucodonosor al único Dios verdadero. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. 7 años, acuérdese, viviendo como animal. Y bendije al Altísimo, ahí se refiere a Dios, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo. Fíjense, recibió todo, ahora no se estaba alabando él por lo que había recibido, por su grandeza anterior que había tenido y quizás más, sino que ahora estaba alabando a Dios, todo lo contrario de lo que había hecho hasta ahora. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar
a los que andan con soberbia. Ahora díganme ustedes, ¿esto no es de una persona que teme a Dios? Un mensaje tremendo. Ahora, cualquiera puede cuestionar. Para mí, fue la conversión de Nabucodonosor. Después no se menciona más nada. Después viene la parte de Belsasar. Yo creo que fue el encuentro que Nabucodonosor tuvo con Dios, pero que le costó 7 años viviendo como animal. Hermano, que Dios nos bendiga, que nosotros nos mantengamos firmes y fieles, y que esto que estamos aprendiendo, vamos a ver lo que le pasó al rey Belsasar por desafiar al Dios único y verdadero, al cual Nabucodonosor lo había alabado y glorificado, y que él, Belsasar, su hijo, lo había escuchado, pero que no tuvo temor de ese único y verdadero Dios. Ojalá que nosotros podamos comunicar este mensaje a otro, y que oremos para que los que escuchen este mensaje a través de Facebook o de YouTube puedan reconocer que hay un único Dios verdadero al cual tenemos que servir, y que Dios siempre va a estar con aquellos que se mantienen fieles, y que Dios siempre va a mantener un remanente fiel, y que bajo ningún concepto podemos ni cambiar, ni modificar, ni quitar, ni añadir a la palabra de Dios, y que cualquier persona, sea la que sea, el más grande y poderoso, puede tener un encuentro con Dios si él le entrega su corazón. Porque Nabucodonosor era un rey muy soberbio, pero se tuvo que humillar. Hay que creer verdaderamente para que Dios pueda perdonar. Pero cualquiera, al alcance de cualquiera persona, puede estar la vida eterna. Simplemente tiene que creer verdaderamente, arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo y recibirle como único Salvador y Señor. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por esta hermosa enseñanza de esos 3 jóvenes, por su fidelidad, por su valentía, porque pudieron testificar en medio de un mundo pagano, y porque tú les guardaste. Y esa historia está reservada para nosotros ahora, para que confiados en ti también hagamos lo mismo, si llega el momento en que podamos arriesgar nuestra vida, o nuestra vida está en riesgo. Si tenemos que testificar de ti, que lo hagamos con toda firmeza, con toda valentía, sabiendo que la victoria está asegurada. Gracias por el reino eterno que tenemos asegurado, y gracias porque tú lo das por tu gracia, por tu misericordia y por tu bondad. Y gracias porque lo vamos a disfrutar por los siglos de los siglos. Perdona nuestros pecados, te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.